todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio del Seminario Permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Estamos reanudando entonces nuestras sesiones al respecto de lo que se trata la Maestría en Paisajes Artificiales y cómo desde distintos conferencistas estamos teniendo aportes de lo que es este programa, un programa novedoso que trata acerca de cómo es posible construir mundos alternativos a través de las intervenciones, de las creaciones que la ciencia, la tecnología, la economía, la industria, pero también las comunidades, las poblaciones, están generando en los lugares en los que habitamos. Entonces, quiero hoy comentarles sobre el tema que vamos a tratar. Se llama Sistemas Complejos Sostenibles. Este tema tiene que ver con una dimensión de la complejidad muy importante, que es acerca de la sostenibilidad y de cómo los humanos podemos plantearnos una interacción con los no humanos, con ese mundo ecológico que de alguna manera pretendemos dejar atrás. Un mundo, sin embargo, que hoy día ya es una posnaturaleza con nosotros, un mundo que se está produciendo y que más bien nos está produciendo, una red de ecologías artificiales que genera humanos, nos genera a nosotros y nosotros producimos interacciones con ella. En un contexto similar como este, la Maestría de Paisajes Artificiales está invitando entonces a generar proyectos, ideas, posibilidades, intereses y está invitando a profesionales interesados en cursar la maestría. La maestría tiene inscripciones abiertas ya desde este momento y comenzará en enero del próximo año. Bien, sobre el tema de la complejidad y de los sistemas complejos sostenibles, estamos indagando en ello acerca de sistemas abiertos, sistemas fluidos, dinámicos, autoorganizados. Y en la conferencia de hoy estaremos reflexionando acerca de cómo se producen interacciones emergentes, tanto internas como externas, en los individuos, en las relaciones que eso tiene con lo natural y en las que también tiene, por supuesto, con lo social. En aras todo esto de reflexionar sobre los procesos colaborativos y de cooperación que emergen en esos intercambios de información, en esas dinámicas en las cuales tenemos la posibilidad en este momento y además frente a una situación de pandemia como la que vivimos, de imaginar un mundo diferente en el post-COVID-19 y un mundo que sea claramente sostenible en una visión ya biocéntrica y exocéntrica y cada vez intentando alejarnos del individualismo y de una visión puramente antropocéntrica. Es un gusto entonces presentarles el día de hoy a nuestro invitado, el profesor Lucas Iborra. Él es profesor del Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Voy a permitir leer su hoja de vida. Él es diseñador industrial, es máster en Ciencias en Gestión Ambiental y candidato a doctor en la Swinburne University of Technology de Melbourne, Australia. Es profesor de tiempo completo de la Universidad Javeriana. Ha sido profesor universitario en otras universidades colombianas en temas de sostenibilidad. Tiene experiencia en gerencia de proyectos en la industria privada y en emprendimiento, incluyendo la participación en el Food Loss and Waste Protocol del WRI y en la creación de un manual de compras sostenibles para el Ministerio de Ambiente en Colombia. Asimismo, ha sido conferencista nacional e internacional y su investigación doctoral se centra en cómo se construyen relaciones de confianza entre grupos de interés para poder colaborar conjuntamente en proyectos de sostenibilidad. Bienvenido, Lucas. La dinámica que vamos a tener el día de hoy es que el profesor nos hará su disertación en aproximadamente 30 o 40 minutos, seguido de lo cual procederemos a responder las preguntas que ustedes hagan, que pueden ir anotando a lo largo de la discusión en el chat. Y el profesor Raúl Niño, director del Departamento de Estética, quien también nos acompaña, hará las veces de moderador.
Seguidamente, el profesor Lucas responderá a estas preguntas. Haremos una segunda ronda y distintos cuestionamientos o comentarios o ideas también pueden ustedes consignarlas en ese espacio del chat de preguntas y respuestas y estaremos con ello produciendo un debate por 20 minutos aproximadamente. El día de hoy también nos acompaña el profesor Jaime Hernández del Departamento de Estética y también Natalie Doncel, quien está encargada de la asistencia del Departamento de Estética. De nuevo, Lucas, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias, Ileana, por esta introducción. También aprovecho a saludar a Raúl, a Jaime, a Natalie. Agradecer al Departamento de Estética por este espacio para conversar y reflexionar alrededor de estos temas. Así que, sin más preámbulo, al final me encantará que podamos compartir más con las preguntas. Y sin más preámbulo, daré inicio a las ideas que les quiero compartir hoy. Notarán que algunos de los ejemplos que menciono están enfocados a la industria plástica de empaques plásticos porque ese es un caso de estudio en el que estoy enfocado en la investigación doctoral. Pero sin embargo, también intentaré dar ejemplos en otros contextos. Quisiera, antes de empezar a profundizar, invitar a reflexionar sobre lo siguiente, la importancia de entender en qué contexto nos paramos de los sistemas podríamos llamar naturales y de los sistemas llamados artificiales. Esto, por supuesto, en el marco, por ejemplo, de la economía circular, una de las estrategias actuales para entender o seguir entendiendo nuestra relación con lo que nos rodea, ha sido una apuesta interesante, por ejemplo, desde esta gráfica posiblemente conocida por la mayoría o todos ustedes, de la Fundación Ellen MacArthur. Noten, de todos modos, que aquí todavía se entienden los flujos y los procesos, las dinámicas desde el ámbito biológico y los flujos y procesos y dinámicas desde el ámbito, podríamos llamar, industrial o humano. Sin embargo, en la medida en que hemos ido avanzando en conocimiento, en capacidades tecnológicas, esa diferencia entre lo natural y lo artificial, entre naturaleza y sociedad, se ha ido difuminando cada vez más. De hecho, cuando empecé más formalmente los estudios alrededor de sostenibilidad con la maestría hace ya casi 10 años, ya se había mencionado la importancia de unir y evitar esa separación entre naturaleza y sociedad. Otros esquemas antropológicos, otras cosmologías nos han enseñado eso también desde hace generaciones, por ejemplo, con algunas comunidades indígenas, donde nos entendemos como un continuo. Empieza uno a preguntarse entonces, ¿qué necesidad hay de seguir manteniéndonos separados? Por supuesto, tenemos algunas herencias, como el pensamiento racional, podríamos hablar de Descartes. Otros autores que también se aproximan como a estas problemáticas, como Capra, describen cómo esa división entre mente y corazón, entre lo racional y lo emocional, también nos ha, por un lado, ayudado a autorreferenciar e identificarnos mejor nosotros como especie, pero al mismo tiempo nos ha separado, nos ha diferenciado entre nosotros y lo otro, o nosotros y los otros. Por eso, conceptos como la triple línea base de la sostenibilidad del profesor John Elkington, incluso dicho por él mismo, se ha ido reevaluando ya hoy en día. El hecho de que en esta gráfica que les comparto de una conferencia que di hace unos 3 años, en donde proponía esta otra manera de entender la relación nuestra con lo que llamaríamos sostenibilidad, pues la biodiversidad humana está en el centro, no por ser un enfoque antropocéntrico, sino para describir cómo estamos con respecto a lo demás. Ahora, somos nosotros biodiversidad, eso no es una idea mía, se ha ido trabajando también desde la ecología y la biología. Y si nos comparamos con los contextos en donde estamos, nosotros jugamos el rol de solo uno de los actores dentro de toda la vasta red de interacciones que existen en nuestro planeta, por ejemplo, y en el universo, si quisiéramos extenderlo. Nosotros nos relacionamos con otras personas de nuestra misma especie, pero también nos relacionamos con individuos y comunidades de otras especies. Y también nos relacionamos con otros componentes biofísicos, agua, aire, suelo, de aquello que nos rodea.
Visto desde ese punto de vista, estamos al mismo nivel en cuanto a entendernos como una red de especies y de individuos al mismo nivel que las demás formas de vida. Aquí, por supuesto, no estoy incluyendo cosmologías o marcos espirituales o religiosos. Esa podría ser una discusión también para entender desde esos ámbitos cómo es nuestra relación con la naturaleza. Pero volviendo a esta nueva, si la queremos llamar así, nueva triple línea base de la sostenibilidad, ya es ver que nosotros solo estamos avanzando, intercambiando materia, energía, información, satisfaciendo necesidades, en nuestro caso con el nivel de conciencia que tengamos, cumpliendo propósitos, entre otros. Y todo eso se da en un contexto geográfico, en un territorio, en una escala temporal, un marco histórico, entre otros. Esto que les he querido compartir ahorita desde el principio es para entender y profundizar más cómo es que nos empezamos o continuamos relacionando con otras maneras de vida, humanas y no humanas. Y cómo a partir de ahí, desde los marcos de los sistemas complejos, pueden emerger relaciones de colaboración y de confianza. De confianza, un constructo humano, pero de colaboración, eso también se ve desde los marcos biológicos, cómo colaboramos con animales, vegetales, otros reinos, con otros componentes biofísicos. Por ejemplo, y aquí también en el marco de los sistemas complejos, por lo menos he partido en algunos autores, por ejemplo Edgar Morin y Humberto Maturana, Capra, Fritjof Capra también, y en el marco también de cómo entender la complejidad desde las redes, por ejemplo, autores como Barabasi o libros también como Linked. Esas referencias, y aquí quiero hacer una pausa, en internet encuentran mi perfil, si en algún momento quieren continuar estas conversaciones más allá, también sigo a sus órdenes. Ahora, noten esto, lo bonito también de irnos entendiendo como parte de comunidades y de otras redes, en otros contextos, es que viendo gráficos como estos encontramos individuos, por ejemplo nodos, pero esos nodos también pueden ser otras formas de organización, pueden ser grupos de personas, pueden ser manadas, pueden ser organizaciones formalmente estructuradas, por ejemplo una empresa, pueden ser organizaciones entre comillas informales, no sé, grupos de amigos, pueden ser especies o pueden ser ecosistemas o pueden ser unidades ecológicas principales, pero también pueden ser, en nuestro caso, humanos, barrios o ciudades. Ahora, en este ejemplo que les pongo de la industria de los plásticos, y son preguntas que se han venido reflexionando también como caso de estudio, para contextualizar un poco, el caso de estudio es un grupo de actores involucrados articulados a la cadena de valor de empaques plásticos en la ciudad de Medellín. Y uno de los iniciadores de las relaciones, para entenderlas mejor, ha sido la resolución 1407 de 2018, que trata sobre la responsabilidad extendida de los productores en materia de empaques. Ahora, a ver qué motiva a las personas, qué les preocupa, o qué motiva a otras formas de vida a actuar como actúan, qué les estresa. Por ejemplo, ahí, seguramente algunos o algunas habrán escuchado los proyectos que hay para prohibir los plásticos de un solo uso. Muy bien. Alguien ahí podría decir, no hay más que discutir, hay que prohibirlos y punto, porque vean lo que está ocasionando a otras formas de vida. Pero otro podría decir, definitivamente no hay que prohibirlos y punto, porque vean lo que va a pasar con la destrucción de empleo. Entendernos como parte de una red nos permite primero, y esto es importante, intentar, aunque es difícil, lo digo por experiencia propia también, eliminar los preconceptos y prejuicios que tengamos y primero escuchar desde qué posiciones estamos hablando cada uno. ¿Qué pasa en esos nodos? ¿Qué está sucediendo en esos nodos? ¿Cuáles son las historias que se cuentan en esos nodos? Puede ser que encontremos a algunos que les preocupe perder su empleo, a algunos seres humanos que les preocupen que su empresa cierre. Podemos tal vez ver que hay ecosistemas que sufren, y sufren, por ejemplo, es que el territorio empiece a deteriorarse,
o ver animales que terminan muriendo en condiciones afectadas por nuestra intervención, sea porque consumieron plástico o sea porque quedaron atrapados en redes, por ejemplo, de pesca. ¿Qué está sucediendo en esos nodos y qué información estamos intercambiando para primero entendernos y reconocernos? Es algo muy personal que voy a decir, pero desafortunadamente a veces las dinámicas en las que estamos inscritos e inscritas en esta sociedad, si las queremos llamar capitalistas, aunque hay también niveles de capitalismo, de acuerdo a algunos autores que han escrito, por ejemplo, sobre capitalismos conscientes, podríamos hablar en otro momento de eso, nos llevan a veces a buscar resultados en menos plazo, a acelerar las dinámicas, entre otros aspectos que terminan afectando nuestras relaciones y que no nos dejan ni siquiera primero reconocernos y conocernos, saber qué pasa en cada uno de esos nodos. Claro, en esas interacciones que no tienen flecha, no son flechas porque todavía no hemos hablado de qué información está yendo de qué lado o qué afectación está yendo de qué lado a qué lado. Pues bueno, estamos viendo ahí situaciones en donde, por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿yo qué información estoy recibiendo de un ecosistema en donde ya veo que las especies de peces está disminuyendo? ¿Qué está pasando con la información que yo percibo cuando algunos corales se blanquean y mueren? ¿Qué está sucediendo cuando un amigo publica en sus redes sociales que está preocupado porque su empresa la va a tener que cerrar y va a tener que despedir sus empleados de aquí a un mes, por ejemplo, por lo que está sucediendo actualmente con la pandemia? ¿Yo qué información estoy comunicando, por ejemplo, cuando voy a un ecosistema, tomo algo en un vaso plástico y lo desecho en la playa, por ejemplo, o lo dejo caer en la calle para que eso termine contaminando un cuerpo de agua? Ahí estoy enviando no solo materia, sino también estoy enviando un mensaje a las especies que van a estar afectadas río abajo. Cuando uno toma una pausa, por supuesto que a veces es difícil por lo que les comentaba en qué marcos estamos de relaciones, pero cuando uno se permite a veces tomar una pausa y reflexionar y primero ver qué sucede, tomar una visión compleja, holística de las situaciones, tomarse una pausa para darse a conocer y para conocer al otro, empieza uno a ver también que cuando uno habla de conexiones de materia, de energía y de información, también fluyen sentimientos. Lo que pasa es que los sentimientos pueden o no estar comunicados de una forma que se perciban por los demás o no. Por ejemplo, si seguimos con los temas de sostenibilidad, en redes sociales uno puede ver gente que escriba diciendo afuera las petroleras y las mineras no son lo peor y no sirven para nada. Puede haber gente que diga lo mejor y lo más sostenible de este planeta es cambiar los vasos de plástico por vasos de papel. Puede haber otros que no comuniquen información y que esa sea una manera de decir o que no me importa, ahí estamos interpretando, o no sé qué decir, o tengo mucha tristeza para comunicar. Puede también haber otras personas que simplemente comuniquen datos, entre comillas, fríos, que sirvan como insumo para iniciar otras conversaciones. Pero cuando empieza uno a escarbar, y no soy psicólogo, pero he aprendido también en esta travesía, en el doctorado, por ejemplo, de la psicología, empieza uno a ver que puede haber capas, en donde, por ejemplo, una persona dice que las petroleras deben salir y las industrias extractivas deben acabarse, con sus razones, y otra persona que solo comunica, por ejemplo, datos, pueda que en el fondo comparta alguno de esos sentimientos, pero noten que en la superficie se están comunicando dos mensajes aparentemente distintos. Aparentemente distintos. Hace poco también hablaba con unos colegas por una publicación que hice en redes sociales sobre peleas que hay por políticos, y puede ser importante a veces recordarnos que es posible que a muchos o a algunos nos unan sentimientos de dolor por lo que puede pasar en nuestro país. Hablando del caso ahorita colombiano por noticias recientes. Los sentimientos de desesperanza, de decir cómo pueda que eso logre suceder. Y digo pueda es porque depende del nivel de profundidad en el que nos quedemos para conocer a los demás o a las demás formas de vida,
asimismo pueden llegar a ser nuestras relaciones. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve esto, y esto es algo lindo también de relacionado a propiedades de los sistemas complejos, a veces cuando uno está enfocado, es solo un nivel de observación en relación de yo con otro, yo con otra, yo con otra forma de vida, podemos estar evaluando las realidades a partir de ahí y decir, pero esa persona, ¿por qué comparte memes en pandemia? ¿No ve que esta cosa es seria? Oiga, pero esta persona solo transmite datos y nunca toma posturas. Oiga, pero esta persona nunca comenta nada, ¿debe ser que no le importa? Pregunto. O esta persona, ¿por qué solo publica preguntas y no dice realmente qué es lo que está pensando? Vamos a avanzar a otros niveles de observación. ¿Qué está pasando con el sistema? El sistema, cómo está autogenerándose con esas formas de vida que están comunicando información, que están recibiendo información también, la procesan y envían retroalimentaciones al sistema. ¿Qué está pasando si nos ponemos desde arriba a ver? Hay generación ahí también, hay mensajes que están saliendo. ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Hacia qué dirección se está moviendo el sistema? Puede que un meme le haya ayudado en algún momento a otra persona a sacarle una sonrisa para tener más fuerzas para hacer lo que tenía que hacer hoy, porque vio eso en la mañana, el meme, se rió y dijo, vamos a hacerle. Puede que alguien estaba reventado de la rabia por alguna noticia o porque ya no da más con los problemas de sostenibilidad y leyó en otro mensaje una pregunta que lo puso a reflexionar sobre algo que no había pensado antes. Lo que les estoy contando, de hecho, son ejemplos que me han sucedido porque me encanta hablar con personas en redes sociales, no criticar, no ser criticones, sino ir proponiendo y debatiendo para aprender entre todos nosotros. Y son reacciones que algunas personas me han compartido que les suceden. Puede que al nivel de observación, como a veces llaman en redes diadas, una persona u otra, una persona y un animal, una organización y otra organización, a veces no podamos por el día a día darnos cuenta de qué está sucediendo. Pero cuando a veces tomamos pausas, pueda que lleguemos a intentar comprender un poco mejor estas dinámicas. Si estos fueran mensajes yendo de un lado a otro, y de esos nodos llegan mensajes, se procesan y salen otros mensajes, si por ejemplo usáramos categorías como estas de qué tipos de mensajes están saliendo, vean qué puede suceder con una red como estas. Si le asignáramos colores, podríamos ver sábanas, si queremos llamarlos, de conexiones de este tipo. Y podríamos ya ver de pronto de cómo el sistema, por ejemplo, está buscando ser resiliente ante tantos cambios, por ejemplo, ¿no? Acciones violentas que hemos escuchado en las noticias, la pandemia, amenazas del virus, incertidumbre sobre los cambios que vienen más adelante, pérdidas de empleo, etcétera. Y sin embargo, hay individuos, hay organizaciones, hay nodos que están de una u otra manera dentro de sus capacidades, dentro de sus contextos, dentro de sus historias, avanzando hacia alguna dirección, compartiendo con otros, preguntándose, expresando sentimientos, algunos pidiendo ayuda, otros manifestando preocupaciones, algunos diciendo ánimo, otros mostrando alegrías que tienen en ese momento. Por ahora, aunque aquí podría, esto da para otra charla sobre temas de relativismo, y solo lo dejo como una alerta, esto, y esa es una postura muy personal, no quiere decir tampoco que absolutamente todas las acciones, todos los mensajes, todo lo que se haga, todo lo que se diga es igualmente aceptado. Los que tratan, los que han estudiado más los temas de complejidad y redes, también hay flores, sistemas de normas o reglas, sistemas también de creencias, actitudes y cómo eso determina comportamientos, códigos morales, entre otros. ¿Por qué? Porque en la comprensión de un sistema, y por más que sean sistemas abiertos, cuando entramos a analizarlos por nuestras capacidades limitadas, en general tenemos que delimitar también las unidades de análisis.
Entender los sistemas y acuerdos ayuda a definir también esos límites o fronteras, más bien, de los sistemas que analizamos. Es una alerta que quisiera dejar para reflexionar porque no todo es válido. O si vamos a asumir el relativismo en su totalidad, tendríamos que incluso relativizar el relativismo. Bueno, dentro de estas interacciones hay procesos muy lindos también que se dan, y ahí es donde yo también les dejo una pregunta sobre si uno puede conversar con otras formas de vida que no sean humanos. Porque cuando en esas interacciones están sucediendo y pareciera que, entre comillas, sin control, es decir, simplemente se están dando, no pareciera que un ser humano está controlando desde arriba absolutamente todas las conversaciones, sino se están dando de manera espontánea, por ejemplo. En algún momento, como si fueran electrones, dos personas, por ejemplo, pueden encontrarse porque encontraron algo que les llamó la atención o porque encontraron algo sobre lo que quieren seguir hablando y empiezan, por ejemplo, a intercambiar información desde este punto de vista. Esto es una mentora de vida que me enseñó el concepto de bailar a la hora de describir una conversación. Y si ustedes notan, cuando yo estaba en bachillerato, aunque era bastante tímido, alcancé a salir a bailar algunas veces. Era, voy a salir a bailar, bailamos y de pronto la chica no se entendió conmigo porque igual yo casi no hablé, porque me dio miedo, porque igual yo no nací aprendiendo a bailar y no quiso bailar conmigo. Listo. O puede que bailó conmigo, nos entendimos muy bien y a la siguiente pieza queremos seguir bailando y queremos seguir averiguando más información, conocer más a esa persona. Ahorita, por ejemplo, con mi pareja nos conocimos, la primera vez fuimos a tomar una cerveza y después de esa primera vez nos dio ganas de seguir hablando y fuimos a bailar y después de esa vez quisimos volver a bailar, etcétera. Hoy en día seguimos siendo pareja. Lo lindo de esto es que, como hablábamos antes en redes, estos nodos pueden ser personas o personas que representen organizaciones o grupos, ponen sobre la mesa sus historias de vida, sus motivaciones. Cuando llegan a un nivel de conciencia también que les permite reconocen sesgos, hablan desde sus opiniones o a veces tienen argumentos, traen sus fuentes de información, cuales quieran que sean esas y sus historias, y las ponen ahí en la mesa a dialogar. Como decía Enrique Lefebvre, el diálogo de saberes. De ahí, como estábamos conversando ahora, pueden también salir temas interesantes y ahí las relaciones de colaboración que pueden resultar. Ojo, acuérdense que cuando hablo me voy a devolver un poco. Aquí estos puntos negros pueden ser personas, pueden ser organizaciones entendidas desde lo humano, formales o informales. Pero si reemplazan uno de esos puntos por un animal, por ejemplo, un perrito o un gato o un árbol, ¿funcionaría? Yo reconozco desde mis limitaciones que no puedo decir que pueda tener una conversación con un árbol. No puedo. No sabría cómo, además. Y si alguien me dice, pero es que el árbol te está hablando, tendría que reconocer que no sé cómo interpretar lo que me está diciendo. Eso no significa que esas interacciones así no se den. Voy a ponerles un ejemplo entre humanos. Si yo le hablo, alguien me habla sobre física cuántica, que por más que el tema me encanta, no lo entiendo prácticamente en su totalidad. Me puede estar hablando, comunicándose conmigo, que igual yo le voy a decir, no te entiendo y no sé cómo retroalimentar ni comunicarme contigo en esos temas, discúlpame. En lo que he podido aprender de otras personas, lo mismo sucede cuando se comunican con otras formas de vida. Hay otros paradigmas, desde los cuales esas comunicaciones, hay personas que sí logran comunicarse y lograr otros niveles de relación con vegetación, animales y otras formas, otros reinos, por ejemplo. Entonces acá uno puede empezar a preguntarse lo siguiente a partir de esas interacciones. Voy a poner un ejemplo ahora de sostenibilidad, ya para no hablar del baile, aunque si quieren más adelante traer eso. Esa metáfora desde mi punto de vista es bastante linda porque asumiendo, yo aquí en lo que he conversado, asumo de
la buena fe y de las buenas intenciones. No desconozco que pueda haber malas intenciones, habría que ver desde qué marco moral hablamos, pero aquí estoy asumiendo que estamos todos en un nivel que queremos mejorar, deseamos el bien, entre otros. Desde ese punto de vista, así como les hablaba que puede entenderme con una chica bailando o no, si yo, por ejemplo, voy a un evento de sostenibilidad, como he ido a algunos, a veces puede suceder que yo estoy tomando café, me estoy tomando un tinto, como decimos en Colombia, llega otra persona a la mesa, esas mesas cocteleras, nos saludamos, nos preguntamos de dónde venimos o qué hacemos, y ahí pueden suceder varias cosas. Por ejemplo, puede suceder que uno diga, oye, yo también, no, me obligaron, realmente no quería venir, pero mi jefe me dijo que tenía que ir. Bueno, ¿y cómo te ha parecido? Me ha parecido, quiero ir. Ok, y pueda que ahí acabe la conversación, podríamos decir que no fue culpa de nadie, que se pusieron sobre la mesa intereses en común y no avanzó de ahí. Puede también suceder, como algunas de las personas que he entrevistado en el doctorado me han comentado, y ha sido muy chévere porque al menos 2 personas que he entrevistado de 2 organizaciones distintas han dicho, es que uno en el fondo sabe si alguien puede ser confiable o no, estaba dando cuentas de la intuición, en este caso, y otra persona me dijo, es que en esos momentos uno siente la química. Lo lindo de esto es solo demostrar lo que ya otros autores han escrito, que las interacciones entre humanos, por más que haya, los que han escrito sobre confianza describen algunos tipos de confianza como confianza desde lo racional, solo desde lo transaccional, a la final también termina involucrándose un componente emocional o afectivo. El que siento. Incluso una de las personas que entrevisté de una organización grande de alimentos a nivel nacional decía lo siguiente, mira, en nuestra organización hay una en particular, una suborganización que se encarga de indagar, recolectar la mayor cantidad de información posible y ejercer los controles a los potenciales aliados, por ejemplo, si quieren ser proveedores nuestros de la organización. Ahí yo le preguntaba, oye, eso está muy bien, ¿y qué pasa si tú te encuentras con alguien en un evento de sostenibilidad? ¿Qué sucede ahí cuando no está esa organización presente? Ya dijo, pues ahí ella mencionó lo de la química. Entonces, en esas conversaciones, por ejemplo, así les puse un ejemplo de cómo se corta una conversación también. Yo también tuve momentos cuando trabajé en emprendimiento donde mi jefe, el dueño del emprendimiento, me decía, vaya, siéntese por allá y tráigame tarjetas de presentación para poder luego abrir nuevas comunicaciones. Y había eventos en donde él me decía, ¿cuántas consiguió? Y dije, ninguna, hermano, ninguna. Discúlpeme, porque me dio miedo hablar y ahí no hubo emergencias de nada en este momento. En la medida en que fue aprendiendo, pasaba, por ejemplo, lo que otras personas que entrevisté me decían. Se dieron cuenta después de conversar que tienen intereses en común. Comparten, por ejemplo, en su contexto histórico que trabajaron en una empresa, en la misma empresa. No se conocieron en ese momento, pero trabajaron en la misma empresa antes. En la medida en que, como algunos autores llaman en construcción de confianza, esas espirales ascienden hacia mayores niveles de confianza, fueron indagando más información y se dieron cuenta además que en las visiones que tienen de sostenibilidad se parecían. Y en algún momento, y es lo lindo de las emergencias en los sistemas complejos, alguien preguntó o dijo, deberíamos trabajar juntos, reunámonos. Ese reunámonos pudo haber dado lugar a una segunda reunión en donde se dieron cuenta además que pueden empezar a trabajar en un proyecto en el corto plazo y que además tienen las capacidades para hacerlo. ¿Por qué también? Porque ahorita, por ejemplo, en la pandemia, como decía el representante de un gremio al que entrevisté también, tú tienes relaciones entre 2 organizaciones
que dependen a veces exclusivamente de cómo se lleven las personas que sostienen esa relación en las organizaciones. Si esas personas se van, es muy posible que la relación entre las organizaciones se quiebre, por lo menos por un tiempo. Entonces acá pueda que haya intereses, haya motivaciones, queremos trabajar, pero una de las empresas, por ejemplo, quebró. Por ejemplo, por la pandemia. Y no pudo concretarse esa emergencia en una nueva relación de colaboración. Pero eso no significa que la posibilidad deje de existir. Pueda que más adelante. Pueda que uno diga, disculpa, ahorita no puedo, tengo que enfocarme en salvar mi empresa, tengo que enfocarme en darle de comer a mis hijos y a mi esposa, por poner un ejemplo. Hablemos el otro año. Oye, muy chévere la idea, pero el presupuesto este año ya está comprometido. Hablemos a final del año cuando planeemos el presupuesto del siguiente. Y con esta ya me estoy despidiendo para ir concretando ideas de colaboración. Uno de los objetivos que yo busco, no de la investigación, sino personales con este proyecto, es demostrar que algunos reportes que hablan sobre la confianza en nuestro país no están mal, sino que están sesgados. Cuando hablan de la dificultad de confiar y colaborar más allá de los círculos familiares y amigos cercanos, no preguntan dos preguntas claves que ni siquiera son un aporte mío. Mi aporte va más por el ámbito de las construcciones dinámicas. La pregunta no es si uno puede colaborar, confiar o no en otra persona o en otra organización, en este caso, sino confiar para qué y en qué condiciones. Cuando uno entiende desde la visión de redes que cada uno viene con sus historias y están en contextos distintos, pero cuando se encuentran intereses, motivaciones y capacidades, es solo preguntarse qué hay que hacer para comenzar. En vez de, por ejemplo, estar diciendo, como veía en algunas protestas que hubo hace un tiempo, gente diciendo, oye, y esa gente, ¿por qué sale a protestar? Debería estar quedándose a trabajar. Y otros que salen a protestar decían, ¿y esa gente por qué no sale a protestar sino se queda ya escribiendo y leyendo? Bueno, mira, yo tengo tal vez mayor capacidad para leer y para escribir. Disculpa si no tengo la misma capacidad para salir a protestar como tú sí lo logras. ¿Qué opinas si más bien para que esa protesta que estás haciendo pacíficamente se pueda consolidar en una nueva iniciativa, ¿por qué no hablamos? Y de pronto yo ayudo a formular una propuesta y tú me ayudas a representar esos intereses en la calle, pacíficamente dentro del marco permitido. Porque a la final te pregunto, o pregúntame, ¿no queremos mejorar esta sociedad los dos? ¿No nos unen los mismos sentimientos? ¿No nos duelen tal vez las mismas cosas o parecidas? Partamos de lo que nos une. Eso me lo recomendó también otro representante de un gremio, y ya con esto termino. ¿Usted cómo sienta en la misma mesa a empresas que compiten? Entre otras, siéntelos hablar de las cosas en las que sí están de acuerdo, en las preocupaciones que comparten, y parta de ahí. Y en la medida en que esa espiral permita seguir construyendo y avanzando, construya y avance. Estaba programado, este tema a mí me encanta, espero haberles con esto, no sé, despertado tal vez preguntas o ganas de conversar más. Estoy a sus órdenes y de nuevo muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Lucas. Muy interesante tu presentación. Damos la palabra a Raúl para las preguntas. Lucas, muchas gracias por tu presentación. Y hay una pregunta que dice, bajo el esquema de balance entre las redes sociales, surgen casos de intolerancia. ¿Hasta qué punto se debe frenar o permitir esos casos en pro de la sostenibilidad de ese sistema social? Lucas, tienes apagado tu micrófono. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Raúl, y a la persona que la hizo. Hay una vía para averiguar, para entender cómo voy a responder, es la paradoja de Karl Popper, la paradoja de la tolerancia, que apunta justamente a tu pregunta. Desde otro marco, desde el paradigma de la complejidad,
Y para hablar de redes de colaboración y de confianza hay que también entender el concepto de comunidad. Y cuando uno habla de comunidad es definir acuerdos, llegar a acuerdos. Acuerdos, por ejemplo, de sistemas de valores, acuerdos, por ejemplo, de sistemas de normas, entre otros, que terminan definiendo que esa es una comunidad diferente a otra. Ahora, ¿hasta qué punto se debe frenar o permitir esos casos? Te voy a poner un ejemplo. Para hablar de esos sistemas hay que entender desde qué marcos morales estamos hablando, para ver si nos unen, por ejemplo, las creencias en una dimensión religiosa o no, para saber si estamos de acuerdo en el respeto a los derechos humanos a partir de lo que diga las Naciones Unidas o no, a partir si nos vamos a basar, por ejemplo, en lo que diga la Constitución de nuestro país o no. Estas preguntas que estoy haciendo ayudan a esos acuerdos iniciales. Una vez los tenemos, que es la paradoja de Karl Popper, por ejemplo, no se puede ser tolerante con todo, porque eso implica que puede haber disrupciones en nuestro sistema que pueden terminar destruyéndolo. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, digo, yo no voy, en nuestro sistema de valores, no está bien que alguien irrespete, y definimos qué es irrespeto. Si en nuestro sistema de valores no está bien el racismo, porque aquí creemos en la igualdad de todas las razas, o si creemos, por ejemplo, en la igualdad de género, o si creemos, por ejemplo, en la igualdad religiosa, nada de lo que vaya en contra de eso entra en nuestro sistema y por lo tanto no toleraremos eso en nuestro sistema o en nuestra comunidad. No sé si con eso, no quisiera sonar como que esa es la pregunta absoluta, la respuesta absoluta, pero por ahí, por la construcción de comunidades y definir hasta dónde va nuestra comunidad, podría dar una luz, espero. Si hay otra pregunta, Lucas dice, ¿cómo podría interpretarse la relación entre la vida rural y las dinámicas urbanas dentro de esta visión sistémica? Bueno, la pregunta, si en algún momento la persona que la hizo la quiere especificar en algún caso puntual, pero mientras tanto, voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de Bogotá, la capital colombiana, Bogotá tiene zonas rurales y urbanas. Cuando uno analiza, por ejemplo, o empieza a analizar qué dinámicas se dan, voy a poner un ejemplo, dinámicas productivas de aprovisionamiento de alimentos, las fronteras entre lo rural y lo urbano empiezan a desaparecer. Yo, por ejemplo, no soy experto en asentamientos humanos, pero en lo que le he podido aprender a gente, por ejemplo, que trabajan aquí, mis colegas en el departamento de estética, cuando uno va a las fronteras, que llaman, por ejemplo, la ciudad, es decir, donde termina la zona urbana de Bogotá, a veces, en lo que puedo ver también caminando, esas fronteras no son tan políticamente definidas como los mapas. Desde lo que podría yo responder es, y desde este marco de complejidad de sistemas, y desde, por ejemplo, lo que se habla de ciudad-región, esas diferencias entre rural y urbano cada vez más desaparecen. ¿Por qué? Por gente queriendo migrar hacia las zonas rurales a rescatar valores o a rescatar actividades que se pierden, por ejemplo, en las ciudades, depende cómo estén diseñadas, o con el reconocimiento de que, por ejemplo, en alimentos, yo ya puedo contactarme con un campesino directamente sin ir a través de un intermediario. O, por ejemplo, cuando hay personas que del campo vienen a estudiar a la ciudad, pero siguen prefiriendo vivir en el campo, es cuestión de entender dónde están viviendo las personas, en qué contextos y qué interacciones se dan, para qué, con qué propósito. No sé si por ahí estoy intentando abordar mejor, aunque la pregunta que haces podría especificarse en algo muy puntual, en algún caso de estudio para concretarlo más. Gracias, Lucas. Mira, yo tengo una pregunta para hacerte y es acerca, por ejemplo, de los sistemas o de los ecosistemas cuando se estresan. ¿Quién se encargaría, por ejemplo, de hacer que esos ecosistemas no se estresen? Agentes, actores, el ecosistema, por ejemplo, ambiental de un humedal, de un mangle, se estresan justamente porque tenemos el enfoque, por ejemplo, del turismo, cosas así. Entonces, ¿quién es el encargado de producir eventos o elementos que sean importantes para que el ecosistema disminuya su estrés o no se estrese? Esa es una buena pregunta. Me pararía en lo que alguna vez Naciones Unidas mencionaba como responsabilidad compartida pero diferenciada.
Entonces, para responder concretamente, todos los que se involucran, incluyendo especies animales, vegetales, otro tipo de especies y nosotros. Haría la salvedad que en lo que hemos podido aprender de nuestra relación con nuestro entorno, el poder que tenemos nosotros como especie humana de intervenir en otros ecosistemas pareciera significativamente mayor. Desde ese punto de vista, lo mismo que dicen las Naciones Unidas es, si usted tiene más capacidades, más poder, tiene un mayor nivel de desarrollo, según lo que dicen las Naciones Unidas, tiene más responsabilidad que otros. Ahí es donde ha habido diferencias, por ejemplo, entre los llamados países en desarrollo y los países en vía de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué pasa cuando ignoramos lo que nos comunican los ecosistemas? ¿Qué pasa cuando vemos que en un río empieza el nivel de biodiversidad a bajar y otros indicadores de saturación de contaminaciones a aumentar? Y por alguna razón ignoramos eso. ¿O qué pasa cuando los corales empiezan a blanquearse? Bueno, en algún momento puede colapsar, el nivel de estrés puede llegar al punto hasta que ese ecosistema colapse, es decir, la vida se murió en un río o todo el coral se blanqueó. Y las actividades humanas que igual dependían de esos territorios, asimismo se ven afectadas. Porque o la gente deja de ir, por ejemplo, a una isla porque ya no hay corales para ver y las actividades de turismo se caen, o si había actividades productivas como la pesca artesanal, por ejemplo, que dependían de ese río, desaparecen y las mismas personas se ven obligadas a cambiar sus actividades, por ejemplo. Por poner un caso específico, no pude hablar con una empresa del sector privado para corroborar la historia, pero algunas comunidades en La Guajira se quejaban de cómo unos ríos desaparecieron cuando una empresa entró a extraer recursos del territorio. Y la pesca de la cual dependían desapareció y tuvieron que buscar otras fuentes de alimento y de ingresos. Entonces, todos, pero en función de las capacidades, la responsabilidad tiene que ser diferenciada. Si tú, ¿cómo podrías hacer, por ejemplo, una apuesta a la sostenibilidad, por ejemplo, prescindiendo de los sistemas artesanales, por ejemplo, de la pesca? Yo creo que cuando los conjuntos sociales que viven del aprovechamiento de los recursos naturales y biológicos, ponen en peligro también determinados ecosistemas, hay extinción. Yo creo que, por ejemplo, las pescas artesanales arrasan muchas veces con ecosistemas que están emergiendo. Entonces, ¿qué alternativas de conocimiento, por ejemplo, podría hoy en día ofrecerse desde la ciencia, desde la tecnología, desde las biotecnologías, para propiciar, por ejemplo, otros campos de ocupación, otros niveles de supervivencia para que tengan comunidades que normalmente acogen esta perspectiva con el supuesto artesanal? Bueno, Raúl, ahí parte de esa pregunta debo reconocer que hay otros colegas, por ejemplo, que saben más en temas de unidades biológicas o unidades ecológicas principales, para analizarlo desde ahí. Desde lo que podríamos analizar, por ejemplo, que es parte de la investigación en la que estoy sobre necesidades y capacidades humanas. Me gusta poner un ejemplo para entender mejor. He escuchado frases como las siguientes: cómo la pobreza está relacionada a un mayor deterioro ambiental. Esa es una frase que carece de fundamento técnico y muy peligrosa, porque puede uno asociar a que los pobres son los que se tiran el ambiente y es así dicho, es falso. O también hay un ejemplo que me gusta y es fronteras. Por ejemplo, si uno va a Google Earth y mira la frontera como está al menos entre Haití y República Dominicana, mira, hay sectores donde del lado de Haití está más deforestado que el lado de República Dominicana. A lo que voy es lo siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con algunos parques naturales de nuestro país? Y es que no han podido sacar las actividades productivas, que en algunos casos están prohibidas según la normatividad, pero que esa prohibición desconoció toda la historia del contexto. Ahora, sí, desafortunadamente hay actividades que caen dentro de lo llamado artesanal, o incluso algunas que se llaman minería responsable y puede uno entrar a ver y no lo son tanto. Si uno entra a prohibir, esa es una eterna lucha entre si la ley debe prohibir o debe haber incentivos.
habría que analizar es en qué situación se encuentra el contexto. Voy a poner un ejemplo. Va a desaparecer esa, que es algo que sucede en los temas ambientales, y es el trade-off, o yo qué quiero perder y qué quiero ganar. ¿Quiero salvar una comunidad o quiero salvar la especie animal que puede desaparecer? ¿Quiero restaurar el territorio y eso a expensas de personas que van a perder sus fuentes de ingreso o no? Voy a llevarlo a, quiero construir esta represa para generar energía e independizarnos del carbón, a pesar de que vamos a tener que remover, trasladar 4 o 5 municipios o no. Desafortunadamente no me siento en la capacidad de decir, lo mejor que hay que hacer es siempre darle la prelación a las necesidades humanas, porque estaría uno de pronto cayendo en la visión cortoplacista, y es decir, deje quieto a los humanos, que pesquen lo que quieran, y además tienen que satisfacernos sus necesidades, porque si usted los toca, van a buscar otras actividades como, por ejemplo, cultivos de uso ilícito. El problema, si yo hago eso, es que no sé cuál es la carga que soporta el ecosistema para la pesca, no sé cuál es el efecto en el corto plazo de que la pesca, por ejemplo, se incremente hasta el punto de que acaben con esa especie y que finalmente después terminen yendo de todos modos a las actividades ilegales, por ejemplo, que yo quería evitar, por poner ese ejemplo. Entonces, la respuesta tal vez yo diría va a tener una visión compleja lo más que se pueda dentro de nuestra capacidad. Y cuando hablo de capacidad también no puedo ignorar el hecho de que si es un proyecto financiado por el gobierno, hacer todo lo que más pueda hasta que la financiación me lo permita, pero siempre trayendo esa visión de interacción entre ecosistemas que llamamos naturales y artificiales. Si eso se ignora, lo que vamos a entrar es en un loop de estar atendiendo constantemente necesidades en el corto plazo y reparando problemas en el corto plazo sin la posibilidad de crecer hacia una sostenibilidad tal vez mayor plazo. No podrías decir cuál es la mejor forma sin antes conocer el contexto, tal vez. Pero hay que conocer el contexto. Por ahí se iniciaría. De acuerdo, Lucas. Muchas gracias. Quiero a ver si Ileana o Jaime quieren hacer algún planteamiento. Sí, gracias, Raúl. Sí, Lucas, tengo la pregunta acerca de este sistema de valores humanos, porque de alguna manera me parece que no es compartido, ¿cierto? Distintas culturas tienen sistemas de valores diferentes, y entonces eso, por un lado, digamos, dificultaría encontrar el sentimiento de confianza como algo que fuera común a toda la humanidad, y por otro lado, frente al resto de las especies, digamos que las especies, ¿qué sistemas de valores tienen? ¿Cierto? Digamos, paradójica, un poco caricaturizando la idea, claramente no tienen eso, ¿no? Eso es un constructo humano, pero tienen, digamos, formas de cooperación importantes. Entonces, allí mi pregunta tiene que ver, y entonces, si estamos hablando de sostenibilidad, y la sostenibilidad, digamos, tiene que ser justamente del planeta, no solamente de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos articular allí una visión que de alguna manera realmente tome en consideración a esa gran diversidad de especies que son aquellas justamente que están siendo, digamos, las más amenazadas? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con dos asuntos. Uno, si pudieras ampliar, ¿cuál sería la diferencia entre confianza y cooperación? Y la diferencia entre resiliencia y sostenibilidad. Perfecto, Ileana, gracias. Bueno, estoy de acuerdo contigo. El concepto de confianza es un constructo humano. Ahora, ¿cómo lograr esa articulación? Sabiendo que hay intercambios de información y yo pudiendo reconocer mi rol hasta dónde va, pudiendo saber en qué no soy bueno, en qué soy ignorante, en qué sí soy bueno y en qué puedo aportar, es lo que a veces se habla, por decir algo, en una evaluación de impacto ambiental de acuerdo a metodologías de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Voy a evaluar el impacto, por ejemplo, de un nuevo proyecto petrolero, de un nuevo proyecto minero o un nuevo proyecto energético. ¿A quién yo debería preguntarle que me ayude a interpretar lo que puede suceder con los sistemas que vamos a intervenir? Sería, porque primero yo tengo que reconocer que no lo sé. Y como reconozco que no lo sé,
me pregunto, entonces, ¿quién sí lo puede saber mejor que yo? Y para eso, por fortuna, hay otras personas que me pueden enseñar, así como, por ejemplo, cuando yo antes no, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, a mí no me gustaban los gatos antes, ahora me encantan, pero hubo una mediación de una señora que me enseñó a entender los gatos y hoy en día me fascinan y me dijo cómo empezar a aproximarme, cómo entender las señales de su comportamiento, cómo comportarme de acuerdo a esas señales. Y hoy en día es la casa en donde, mientras estoy estudiando en Australia, es donde estoy viviendo. Hoy en día el gato se me acerca y juega conmigo, pero reconocí que no sabía, que no lo había hecho antes, pedí ayuda, me enseñaron cómo, estuve pendiente de las señales para empezar a dialogar, si le queremos llamar eso, con esa especie que es un gato. Eso aplicado a otros ecosistemas y otras especies es lo mismo, diría yo. Por ese lado de cómo hacer la multidisciplinaridad, invitar otras áreas del conocimiento, lo que Enrique Leff habla del diálogo de saberes, invitar. Ahora, entre confianza y cooperación, ¿podría uno decir que la confianza es un requisito para cooperar? Algunas personas que han estudiado también esto dirían, pero es que uno puede cooperar sin confiar. Pero también depende, por ejemplo, cuando uno separa en una definición de confianza como un atributo de una relación en cuanto a las expectativas que hay entre quienes intervienen frente a lo que se promete y se cumple. A veces hay relaciones de confianza, entre comillas, por obligación, o relaciones de confianza, entre comillas, forzadas. Pero sigue siendo un requisito en cuanto a que yo tengo una expectativa frente a lo que otra persona dice que va a hacer y hace. Y en esta interacción, eso puede ser un proyecto de colaboración, eso puede ser una clase en donde estamos hablando profesores y estudiantes que juntos esperan que el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje avance. Eso puede ser yo como empresa proveedora de otra empresa más grande. Tengo unas expectativas, espero que se cumplan para que nuestra relación llegue al objetivo que nos propusimos juntos. Entonces, una puede ayudar a que la otra se dé. Y entre resiliencia y sostenibilidad, wow, la sostenibilidad debería incluir a la hora de entender y rediseñar sistemas, ese atributo de los sistemas complejos y es la resiliencia y la capacidad de, a pesar de que la resiliencia a veces lo importaron, por ejemplo, de la física para entender cómo, por ejemplo, los materiales reciben golpes y vuelven a su estado original. En el Instituto de Resiliencia de Estocolmo me ha gustado más la forma como la han abordado desde la resiliencia como capacidad de un sistema de soportar cambios de factores internos y externos y continuar dentro de su esencia. Dentro de su esencia puede ser que una comunidad que le tocó desplazarse siga sintiendo que es una comunidad. Pero eso como atributo de un sistema complejo sirve de insumo para que cuando se plantea una idea de la sociedad se contemplen esas fuerzas que afectan, por ejemplo, a esa comunidad, para que lo que yo proponga ayude a esa comunidad a continuar, ayude a seguir soportando cambios y no perder su esencia. Yo lo pondría en este caso como una propiedad o un atributo de un sistema complejo y la sostenibilidad como sembrilla. Sí, Lucas, gracias. Mira, hay una pregunta del público que, hablando de este contexto político colombiano, si cabe la posibilidad de buscar acuerdos entre los grupos opuestos. Sí, para hacer la respuesta concreta, sí. Ahora, si hiciéramos un foro para conversar sobre, entonces eso sí se logró con el acuerdo de paz, no nos da el tiempo ahorita para profundizar, pero voy a ponerles un marco, por ejemplo, desde la gerencia de proyectos. Si yo voy a hacer un proyecto de intervención en una comunidad que está en el borde, por ejemplo, de Bogotá, cuando yo llego a eso, de pronto desde algún marco de gerencia de proyectos debía haber hecho antes una identificación de los grupos de interés, incluirlos dentro de mi estrategia. De una u otra forma,
yo debo asegurar que aquellos, por ejemplo, grupos criminales al margen de la ley, estén incluidos en mi estrategia, y eso no significa que yo esté legitimando su actividad como grupo ilegal. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que no amenacen de muerte a mi comunidad, a la comunidad en la que yo voy a trabajar, ni amenacen de muerte a mi equipo. Ahora, cuando la pregunta dice buscar acuerdos entre los grupos opuestos, sí. Así como la pregunta no es si se puede confiar o no, sino confiar para qué y en qué contexto, podríamos preguntarnos también es buscar qué tipos de acuerdos y con qué alcance. Uno podría decir, hagamos un acuerdo, vamos a realizar capacitaciones con nuestra comunidad en este lugar, no nos vamos a pasar de esta calle y de esta carrera, y usted nos va a dejar tranquilos si cumplimos con esa regla que usted propone. Si usted quiere que no crucemos una frontera invisible, entonces por favor déjenos tener en esta casa capacitaciones y le prometemos que no cruzamos esa frontera invisible. Ojo, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con su actuar. Eso no quiere decir que si llegan a cometer un acto ilegal, hay autoridades a las cuales ustedes deben responder. Pero necesito que la comunidad, si necesito llegar a una comunidad para empoderarla, no quiero que le hagan daño y tampoco quiero que le hagan daño a mi equipo. Y quiero además que ese impacto se consiga. Para controlar esos grupos ilegales, por ejemplo, hay una institucionalidad que es en la que cabría la responsabilidad de controlar que no hagan algo que rompa la ley, por ejemplo. No sé si por ahí puedo dar algo de luz. Sí, gracias, Lucas. Yo creo que ya vamos a ir cerrando. No sé si hay algún comentario final de Ileana. Sí, Lucas, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Gracias. Que nos has planteado una serie de reflexiones, interrogantes a propósito de la posibilidad de establecer acuerdos entre diferentes, que creo que es un problema de investigación completo que no tiene aún solución. Y esta idea de cómo establecer relaciones de colaboración como emergencias en sistemas complejos sostenibles, es decir, pronunciar cómo ese tipo de relaciones son exactamente procesos emergentes en el sentido mismo de la complejidad, es decir, son innovaciones, son situaciones novedosas que no están predeterminadas dentro de los sistemas, que no devienen sencillamente en un proceso causalístico, sino que son auténticas sorpresas que pueden llegar a producirse y que, digamos, tienen un nivel de complejidad importante, no están dadas de antemano. Bien, entonces vamos cerrando. Lucas, muchas gracias. Si quieres concluir. Sí, gracias de nuevo, Ileana, Raúl, Jaime, Natalie, y gracias también a quienes participaron viendo, a quienes participaron compartiendo. Ojalá de aquí también sigamos, como también he visto que en estos momentos necesitamos no perder la confianza en nosotros, no perder la posibilidad de confiar en otros, para finalmente lo que queremos y es vivir en un mundo en donde nos sintamos menos plenos y con la certeza de que solo colaborando con otras personas y otras formas de vida es que lo logramos. Perfecto. Bien, entonces hacemos el cierre de la sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias por sus preguntas y por haber estado en este primer nuevo encuentro del semestre del Seminario Permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética. Les recordamos, en el chat hemos colgado la página de la Maestría en Paisajes Artificiales para quienes estén interesados en inscribirse, comiencen este proceso, pues ya se encuentra abierto y a disposición para comenzar este nuevo programa en enero del próximo año. Hay un proceso de selección, de entrevistas, de presentación del proyecto que se quiere trabajar. Es una maestría que tiene dos modalidades, modalidad de investigación, modalidad de profundización. Es una maestría novedosa en el campo de construir cuáles son esas dimensiones de los paisajes artificiales, estas relaciones con la ciencia, la tecnología, la complejidad, los sistemas emergentes, la dinámica de poblaciones. Y es una maestría que tiene una modalidad de cursado muy interesante
porque puede hacerse de forma, digamos, intensiva y concentrada, solamente durante una semana del mes. De esta manera tiene una gran flexibilidad para las personas que vienen de distintas regiones o quienes se encuentran en Colombia o en la ciudad, pero que de alguna manera quieren tener un espacio, digamos, más libre para poder trabajar y a la vez estudiar. Les estaremos invitando a la próxima sesión que se va a llevar a cabo en un mes aproximadamente, la sesión del mes de septiembre. De nuevo, entonces, gracias a todos, gracias a Raúl, a Natalie, a Jaime y de nuevo a nuestro invitado Lucas el día de hoy. Que estén muy bien y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Lucas.